Yo no le cuento mis sueños a nadie porque si los cuento, la envidia de ellos va a hacer que no pasen. ¿Alguna vez has usado esta frase o has conocido a alguna persona que haya utilizado esta frase? Realmente es más común de lo que creemos, que no debemos exteriorizar nuestros sueños porque la envidia de las personas va a impedir que mágicamente no pasen las cosas. Y quiero que hablemos de eso en este podcast porque, verdad o no, hay una ciencia detrás de ello. Así que quédate porque aquí lo vamos a hablar. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría en tu vida si hoy lograras apagar todas esas voces en tu cabeza que te hacen sentir miedo? Que te impiden lanzarte por tus sueños y peor aún, te hacen creer que no tienes lo suficiente para lograrlo? A esas voces me gusta llamarles jefes y en este podcast te voy a enseñar cómo tú también puedes despedirlos para que empieces a crear una vida de la que no necesites escape. Empecemos. Hola, bienvenida a este podcast Despide a tu jefe, el que vive en tu cabeza. Yo soy Lixi, tu host, y hoy quiero hablar de por qué es bueno contarle a las personas nuestros sueños y vamos a utilizar como una explicación un poco más científica, más allá de mi opinión personal, porque resulta que sí hay una ciencia detrás de esto y cuando la conocí me pareció muy interesante, más que todo porque finalmente nosotros como seres humanos somos 100% creencias. Lo que crees, lo creas. Entonces, si tú crees que la energía negativa de otras personas hace que las cosas no pasen, pues literalmente así va a ocurrir. Pero si por el contrario sientes que no, pues no va a pasar nada. Entonces, quiero que lo hablemos, lo discutamos y finalmente, cuando terminemos este podcast, tú tomes tu decisión de si decides si quieres hacerlo o no. Antes de continuar, quiero pedirte un favor y es que puedas darle like a este episodio y suscribirte al canal para que de esta manera podamos llegar a más personas con ese tipo de contenido y poder empezar a transformar su vida y crear más personas en el mundo que puedan tener una vida de la que no necesiten escape. Entonces, bueno, vamos a empezar con el episodio. Bueno, quiero hablar primero desde mi opinión personal y después vamos a hablar de la validación científica, que obviamente no soy experta, ojo, son cosas que he ido aprendiendo y que a medida que yo las voy aprendiendo se las voy compartiendo y ya tú decides si es válido o no. Para mí, cuando nosotros compartimos nuestros sueños, y de hecho que yo soy una persona que todo lo que yo quiero hacer, yo siempre lo comparto y lo hablo abiertamente, siempre en mi vida ha sido así, y nunca ha dejado de pasar eso que quiero mágicamente, no sé, por la mala energía de las personas. Y yo lo comparto abiertamente con familiares, amigos, primos, etcétera. Hasta a veces en redes sociales lo comparto. Entonces, yo no creo mucho, de hecho nunca he creído en que es que tú no debes compartir esos sueños porque es que la energía negativa de las personas va a hacer que no pase. Yo siento más que cuando nosotros compartimos nuestros sueños, lo estamos haciendo y le estamos exteriorizando ese deseo y al hacerlo mentalmente nos estamos creando una responsabilidad. Entonces, si yo digo, es que me voy a ir a viajar por Asia 3 meses y lo empiezo a compartir con todo el mundo, mentalmente ya es como una realidad y ya es un hecho que se empieza a construir en mi mente y ya lo empiezo a visualizar, ¿sí? Empiezo a trabajar en pro de él, pero también como nosotros como seres humanos no nos gusta quedar mal, siempre tenemos como que mantener esa imagen con las otras personas, pues el hecho de exteriorizarlo ya nos pone una presión de que sí o sí se tiene que cumplir. Porque les cuesta o nos cuesta después admitir, no, es que no lo pude hacer, me quedó grande, no salieron las cosas, no se dieron, X, Y, Z, ¿sí? Entonces el exteriorizarlo nos ayuda a nosotros a generarnos un compromiso de sí lo voy a hacer, sí es un hecho y mentalmente lo empiezo a construir. Por eso yo, cuando tengo un plan, cuando tengo una idea, cuando tengo algo que quiero desarrollar, yo lo empiezo a exteriorizar como si ya fuera un hecho, a pesar de que hayan dudas, hayan inquietudes, hayan cosas que todavía no hayan resuelto, para mí es un hecho. Entonces, desde que yo empiezo a exteriorizarlo y a compartirlo mentalmente, me creo a mí misma en mi mundo una realidad, ¿sí? Y que esto de hecho lo habla mucho en el tema de la visualización
y de la energía, es de tú empezar a vibrar con la energía de lo que quieres construir hacia futuro. O sea, tú hoy eres la persona, te conviertes en la persona que va a lograr eso en el futuro. No esperas a llegar al futuro para ser esa persona, no, desde hoy empiezas a actuar en consecuencia de qué haría esa persona para lograr ese resultado. Y al exteriorizarlo con otras personas, entonces tienes que sí o sí convertirte en esa persona para evitar tener que después dar explicaciones o lo que sea que te genere como esa incertidumbre. Y yo recuerdo muy bien, hace unos, no sé, por ahí unos 10 años, una prima que ella me dijo, no, es que a mí no me gusta compartir nada de las cosas que yo quiero hacer. Me estaba compartiendo algo que como un plan que tenía de una oportunidad en la que estaba trabajando. No, a mí no me gusta que nadie sepa, yo quiero que esto se quede aquí entre nos, porque es que no me gusta compartirlo, porque entonces yo siento que la negatividad de la gente va a hacer que no pase. Y yo creo en dos cosas. Uno, la negatividad de las personas la traes tú. Si tú tienes en tu vida personas tóxicas, personas que no creen en tus sueños, que no apoyan tus sueños, que quieren el mal para ti, pues estás súper mal. O sea, tú misma estás creando una realidad, un entorno con personas que nada que ver, que te están aportando. Tú tienes que rodearte siempre de personas positivas, que te animen, que te digan que chévere, dale, persíguelo, me encanta, dale con toda, pero no que te digan, no, vas a fracasar, te va a ir súper mal, no lo hagas, porque esa energía pues se puede contagiar, ¿sí? Esas dudas se pueden contagiar. Pero número 2 también es que en ese momento tú le estás dando más prioridad a la energía de las personas que a tu propia energía creadora. Es decir, el pensar de que compartir tus ideas, tus sueños con otros va a hacer que no pase, quiere decir que la energía de ellos es más fuerte que la tuya. Que ellos tienen más poder sobre tus decisiones, sobre tu futuro, sobre todo lo que puede pasar que tú mismo. Y crea algo, que es una presuposición de la PNL. Tú eres el único responsable de tu vida. Todo lo que pasa en tu vida hoy es culpa tuya. Es tu decisión. Son las cosas que tú creaste para ti, no las otras personas. Porque lo único que en la vida que tú puedes controlar es lo que dices, lo que piensas y lo que haces. Entonces, si tú dejas de actuar, si dejas de ser esa persona que sería en el futuro, que conseguiría ese resultado por lo que está opinando la otra persona, por la energía de la gente, por X, Y, Z, pues finalmente esa es la realidad que te estás construyendo. Entonces estás actuando en consecuencia a lo que esas otras personas quisieran que tú seas, que fracases, que no te vaya mal, que no te salgan las cosas. Ellos están influyendo sobre la persona que tú eres hoy y por eso no estás teniendo ese resultado. Y esto es un juego bien tricky porque vivimos de una sociedad donde le damos mucho valor a la opinión de las personas. Es tan fuerte que a veces nos olvidamos de nuestras propias opiniones y solamente escuchamos las de ellos. Y siento que está muy mal. Es muy válido tú poder escuchar la opinión de alguien y decir, tener tu propia capacidad de discernir y decir, me sirve, no me sirve, qué tomo, qué no tomo. Y si escuchaste el episodio de mi experiencia en el retiro de meditación de 10 días en silencio, yo te contaba que habían personas muy cercanas a mí, que obviamente amo demasiado, que me decían no vayas, porque te va a ir mal, porque vas a sufrir, porque ellos estaban haciéndolo desde su propia perspectiva de lo que ellos podrían o no lograr, pero además desde el amor que me tienen para evitar el fracaso. Pero la mayoría de personas hablamos desde nuestra propia capacidad o incapacidad para hacer las cosas. Y algo que yo me di cuenta es que cuando la opinión de las otras personas te hace sentir triste, te hace sentir como, pucha, no, pero yo lo quería, te hace dudar, te hace sentir down, es porque estás comprando esa opinión. Estás decidiendo a partir de las creencias de esa otra persona, de los miedos, desde el amor, desde la protección, desde lo que sea que tengas a otra persona. ¿Cuándo sabemos si esa opinión, cuando nosotros exteriorizamos nuestros sueños, nuestros proyectos, es buena?
es cuando esa opinión te hace caer en razón. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Sí tienes razón. No te genera una emoción de tristeza, sino que antes como un alivio, como si lo hubiera embarrado, si lo hubiera hecho, tienes razón. Pero si te hace sentir triste es porque estás comprando una opinión, estás comprando una decisión. Y ahí es donde tú tienes que decidir. Más que todo, si son personas tóxicas, si son personas negativas en tu vida, pues esas opiniones obviamente te van a bajar energéticamente mucho y te van a hacer sentir mal y te van a hacer actuar en consecuencia de esa nueva energía que ellos están creando. Si por el contrario te aterrizan en tus ideas, porque obviamente todos tenemos sueños que a veces de pronto pueden ser inalcanzables y necesitamos personas que nos bajen a tierra y como que despertemos, pues está bien. Pero entonces tú piensa es qué tanto poder le estás entregando a otros allá afuera. ¿Hasta cuándo realmente vas a permitir que sean esas otras personas quienes decidan sobre tu futuro, decidan sobre tus oportunidades, decidan sobre las cosas que tú quieres o no quieres lograr? Hay gente que es experta en manipular, en hacerte sentir mal, en hacerte creer que no puedes, que no debes. Son expertos. Y de esas personas, así sean nuestra mamá, nuestro papá, prima favorita, amigo favorito, lo que sea, la persona que más amemos en la vida, a veces hay que alejarse, porque si tú quieres cosas en tu vida, pues de nada te sirve tener personas que o no quieran que tú consigas eso, o a todo el tiempo le estén metiendo la mala energía y la mala vibración para que te alejes de esos resultados. Creo que mucha gente cree en la envidia de otras personas como si fuera un dios, ¿no? Como que es que la envidia va a hacer que me caiga, es que por la envidia me estoy quedando calva, es que yo no sé si yo soy una persona muy ilusa o cómo vivo en la vida, pero yo siento que nadie me envidia, o por lo menos nunca he sentido como esa envidia en mi vida, esa vibra de, es que Lixi. Probablemente digamos que sí, hay muchas personas que lo hagan, que te envidien, pero como para mí eso nunca ha sido importante, nunca ha sido relevante, nunca le he dado el foco, pues no tengo esas personas a mi alrededor, no tengo esa negatividad en mi vida, nunca. A mí me han escrito en los comentarios o en los contenidos o en Instagram cosas desagradables, por ejemplo. Nunca he recibido una mala vibra de alguien con respecto a las cosas que yo hago, porque yo nunca estoy enfocada en eso. Y otra presuposición de la PNL es que la energía va donde la enfocas. Si tú te enfocas en que hay mucha envidia allá afuera, adivina qué vas a traer. Envidia. Si tú te enfocas en que es que por la envidia de la gente no vas a lograr tus objetivos, ¿qué vas a hacer? No vas a lograr tus objetivos y vas a decir que fue por la envidia de la gente. La energía va donde la enfocas. Todos los seres humanos funcionamos así. Es nuestro cerebro y nosotros tenemos toda la capacidad de lograr todo, casi que todo lo que nos proponemos. Algunos con más tiempo, otros con menos tiempo, con más trabajo, menos trabajo. Pero tenemos esa capacidad, pero lo que nos aleja de lograrlo son esos autosabotajes, esas propias creencias, esos jefes que te hacen pensar, es que la envidia de esa señora es la que está haciendo que a usted no le vaya bien en su trabajo. Y hay ¿cómo se llama? De los taitas, estas personas, sí, que te hacen limpiezas energéticas de la envidia de la gente y todo. Probablemente eso sí existe como energía, porque finalmente las emociones, que ya vamos a hablar en temas cuánticos, generan una vibración que te puede afectar, pero si tú no te enfocas en eso, no lo atraes, no lo recibes, rebota en ti, sigue derecho, porque no está tu foco, no está tu atención ahí. Pero ponte a pensar, todas las personas que hablan de la envidia, ¿qué están haciendo todo el tiempo? Envidiando a otras personas, criticando, mandando malas vibras. Entonces eso se vuelve su entorno. Por tanto, obviamente para ellos y para las personas que te rodean a ti, pues vas a generar ese cúmulo de acciones. Que aléjate de esas personas tóxicas, porque cambiarle su perspectiva va a tomar demasiado trabajo y tiempo. Entonces aléjate de esas personas,
de una manera sutil o de una manera como quieras, pero no te sirve una persona que simplemente te aleja a ti de cumplir tus objetivos. Y hablando en temas cuánticos, como te repito, yo no soy la persona más experta de esto, es algo que me parece muy interesante y lo estoy aprendiendo, que es la física cuántica. Pero en la física cuántica explican una cosa, es que nosotros como seres humanos, y de hecho en el curso de meditación también lo explican desde la cuántica, nosotros somos un cúmulo de átomos, y los átomos que producen energía, como ellos están totalmente siempre en movimiento, pues producen energía. Nuestros sentimientos son una energía, por eso cuando nosotros estamos felices sentimos una explosión en nuestro cuerpo, si estamos tristes lloramos, cada emoción genera una sensación en nuestro cuerpo y esa es una forma de vibración. Entonces, cuando tú quieres algo, estás vibrando de una manera, en una frecuencia, y esa frecuencia vibracional crea la materia, ¿sí? O sea, los átomos que están en el mundo se van construyendo a partir de las frecuencias vibracionales que hay alrededor, ¿sí? Todos son átomos y se juntan y crean. Entonces, cuando tú creas un sentimiento, tienes un sentimiento sobre algo, esa vibración sale de ti, digámoslo así, y empieza a crear esa materia. Y después se transforma en lo que sea que lograste, que el producto final, ¿sí? Esto explicado de manera redumi, porque hay una ciencia gigantesca detrás de eso que no me siento en la capacidad de explicarte aún. Entonces, cuando nosotros vibramos de cierta manera, es como nosotros creamos esa realidad. Por tanto, si tú quieres un sueño, si tú tienes un proyecto y crees que lo puedes lograr y vibras, o sea, generas una emoción, no es simplemente como, ay, lo quiero, no, vibras y lo sientes y lo ves y lo imaginas, y de hecho así es como funciona también la manifestación, lo explican desde la cuántica, vibras en esa emoción, empiezas a crear esa materia a través de las vibraciones que estás mandando. Pero si entonces, claro, recibes una vibra negativa, digamos, de otra persona y tú la asumes, o sea, lo que yo siento es que recibimos esa energía negativa de la persona y empezamos nosotros a vibrar en eso, pues creamos esa otra nueva realidad. Algo así de simple. Por tanto, el responsable de que hasta ahora, hoy en tu vida, hayan o no pasado cosas, es por tu culpa. Es por tu culpa. Por tus jefes, por tus creencias, por tu autoconcepto, por todo lo que has construido a lo largo de tu vida de quién eres tú y tu propia creencia de la capacidad o incapacidad para hacer y lograr las cosas. Si tú quieres resultados diferentes, quieres conquistar cosas diferentes, tienes que dejar de ser la misma persona que hasta hoy ha logrado esos resultados que tienes. ¿Y cómo eres esa nueva persona? Pues entonces empiezas a estudiar, a investigar, escuchas el podcast de Lixi, empiezas a trabajar en construir un nuevo autoconcepto tuyo que te permita vibrar en una frecuencia con la cual puedas empezar a trabajar y manifestar y crear las cosas. Y ojo que aquí no te estoy diciendo, bueno, entonces de ahora en adelante simplemente vas a sentir, yo quiero un Ferrari y mañana por la frecuencia vibracional vas a tener el Ferrari. No, tú tienes que actuar en consecuencia a la persona en la que te tienes que convertir en el futuro para tener ese Ferrari, para tener ese resultado. Yo y muchas de las cosas que no tengo, que me gustaría, es porque no actúo en consecuencia a ellas. Porque he preferido o elegido hacer otras cosas y así nos pasa a todos en la vida. Entonces dejemos de echarle la culpa a las personas y hagámonos responsables, porque de hecho uno de los jefes es el victimato. Sentirnos víctimas de que no podemos lograr ciertas cosas porque simplemente X, Y, Z me mandaron mala vibra y por eso no se me dieron mis sueños, ¿no? Y otra cosa es que cuando tú lo exteriorizas, si no se te dio, ¿qué? No se te dio. Yo muchas cosas que he contado y al final no se dieron y bueno, ¿qué pasó? No pasó, ya. Pero nos cuesta tanto ir a decirle a las personas, no, es que no lo pude hacer, fracasé. El fracaso nos pesa tanto y por eso es que sentimos que no podemos
ser honestos o no podemos compartir, porque finalmente para mí en el interior lo que estás ocultando es que tú mismo crees que no lo vas a lograr. Entonces, si lo logro, súper bien, ya todo el mundo sabe, me van a felicitar. Pero si no lo logro y nunca lo conté, pues no van a saber que fracasé. Entonces no tengo que ir a darle a nadie explicaciones de que no fracasé. ¿Ves? Entonces finalmente todo está en el poder que le damos a las personas, en la opinión de ellos, en lo que van a creer, lo que van a pensar, en el concepto que se van a crear de nosotros mismos. Y tenemos que aprender a fracasar, y fracasar entre comillas, porque es que yo siento que uno en la vida nunca fracasa, simplemente aprende una nueva forma de hacer las cosas. En PNL se dice, no hay fracaso, solo retroalimentación. Todo en la vida pasa por algo. Y cuando tú asumes esos fracasos como parte de tu proceso de aprendizaje, de crecimiento, pues vas por la vida más feliz, más motivado, haciendo cosas diferentes en pro de construir cosas diferentes para tu vida. No con ese miedo de, ay, no le puedo contar a nadie porque entonces que si no, no. Cuenta, exterioriza, crea tu realidad, haz de cuenta que ya está pasando. Y cuando lo cuentes a las personas, hazlo con emoción, hazlo con entusiasmo, hazlo con la completa confianza y convicción de que se va a dar. Que si se da, genial. Si no, bueno, ¿cómo hago la otra manera para que se dé? Muchas veces es como que no se nos dio, ay, no se dio. No, ¿qué tengo que hacer para que pase? Entonces, si no se me dio por A, se me da por B, se me da por C. A mí alguien me decía que cuando estaba planeando el viaje a Asia, como yo decía, ay, sí, es que me voy para Asia 3 meses, pero no tenía ni tiquetes ni nada. Entonces mi amigo me dijo, ah, pero no tienes tiquetes. Y yo no, entonces me dijo, pero entonces hay probabilidades de que todavía que no vayas. Y yo no, yo sí voy a ir, pero no tienes tiquetes. Y yo sí, pero entonces puedes que no vayas. Y yo no, sí voy a ir. O sea, ya mi mente estaba creado en el futuro. A pesar de que no tenía las cosas y las condiciones dadas, para mí ya era una realidad. Por tanto, yo todo el tiempo actuaba en consecuencia de que sí era una realidad. Y a veces me preguntan, ¿y si no se te da, entonces cuál es el plan B? Yo no hay plan B porque sí se va a dar. Y hay personas que siempre trabajan con el plan B, y si les funciona, súper bien, pero yo siempre siento es como, ve por tu plan A y haz A, B, C, Y, X, Z para que el plan A se dé. Si no se dio por este lado, se da por este lado, pero trabaja con ese objetivo, porque a veces tener el backup plan, el plan B, te hace creer de que no lo vas a lograr, entonces estás trabajando con una energía de no lo puedo lograr, no se va a dar, no lo voy a solucionar. La vida se trata de intentar y de creerte el cuento. Si tú te crees el cuento, si tú crees que eres capaz, a pesar de toda la envidia del universo, todos los brujos y brujas vengan y te monten los hechizos encima, tú vas a tener la capacidad de crear y fortalecerte y crearte incluso un campo, digamos un campo mágico de protección para repeler esas energías, porque tu vibración va a ser tan fuerte que no va a permitir que nada de las otras cosas que te pasen, te penetren. Para mí, como te decía, nunca he sentido que la envidia de la gente esté presente en mi vida, porque nunca ha sido mi prioridad. Nunca ando en la vida envidiando a las otras personas, ni comentando, ni criticando. Esa energía no me sirve. Y si tú ves la envidia en otras personas, es porque tú eres una persona envidiosa. Porque en la ley del espejo dice que tú ves en otras personas lo que tú eres o lo que necesitas trabajar. No hay forma de que tú veas la envidia en alguien si tú ni siquiera sabes qué sentir envidia. Y por eso creas esa energía, por eso creas esos ambientes tóxicos, por eso atraes a esas personas. Si en tu entorno hay muchas personas tóxicas, es porque tú también eres tóxico. Porque si no, esa energía repelería contigo. Entonces el cambio no lo tienen que hacer las otras personas, lo tienes que hacer tú. Tú tienes que cambiar tu perspectiva, tu forma de hablar, tu forma de interactuar, tu forma de moverte por el mundo para tener esos resultados diferentes. Tienes que dejar de ser esa versión que hasta hoy no te ha funcionado. Ahora, si te ha funcionado y eres feliz, y perfecto. Este podcast no es sobre eso. El podcast está creado para que si tú no estás siendo feliz, cómo puedas empezar a crear esa vida a la que no necesites escape y qué cosas necesitas hacer para empezar a lograr eso. ¿En quién te tienes que convertir
para mañana poder tener esos sueños, esos proyectos, los anhelos de tu corazón que te permitan vivir en paz, en tranquilidad y en completa felicidad. Porque sí es posible. Así como yo y como todas las personas que has escuchado en el podcast, que estamos construyendo una vida diferente, hay miles de personas allá afuera que tengo ya la lista gigante de personas que voy a entrevistar para este podcast, te lo van a demostrar. Pero eres tú el que tiene que hacer ese cambio, eres tú el que tienes que tomar una decisión, eres tú el que te tienes que arriesgar a hacer las cosas. Y a pesar de que recibas la opinión de la gente, a pesar de que te digan no lo hagas, a pesar de que te digan que van a fracasar, tú vayas como un testarudo diciendo no, pues yo me lanzo, y si fracaso, recibo y abrazo ese fracaso y sigo adelante y me voy por el otro reto. Pero exterioriza, comprométete masivamente. De hecho, en uno de los retos, en uno de los entrenamientos que yo hice, nos ponían a hacer públicamente nuestro proyecto, o sea, compartirlo en redes sociales. Voy a hacer este reto, porque el hacerlo público te genera un compromiso interno tremendo. Que te dicen, no, ni de huevas que voy a fracasar, o que voy a tener que decirle a la gente no pude o me quedo grande. Entonces, nos sirve como un ejercicio mental. Así que bueno, espero que este podcast te haya ayudado a identificar un poco sobre ese tema de las energías, de cómo funciona la física cuántica. Te prometo que cuando aprenda mucho más sobre este tema te lo voy a compartir porque me parece fascinante. Y recuerda que eres el creador de tu realidad. Todo lo que pasa o no en tu vida hoy es por ti, es consecuencia de tus actos, y si tú quieres algo hacia futuro, tienes que convertirte hoy en esa persona que lo va a lograr. Tienes que convertirse en la persona que va a hacer que las cosas pasen. No hay otra forma, eres tú. Así que atrévete, lánzate, arriésgate, no te dé miedo decir fracasé, lo intenté y no me funcionó. Eso es parte de la vida, eso es parte de sentirte vivo, de experimentar y de estar en este mundo, compartiendo muchísimas cosas, viviendo, que es lo más bonito. Atrévete a vivir y a crear una vida de la que no necesites escape. Recuerda darle like y suscribirte a este canal, compartir este podcast si te gustó, y nos vemos en un próximo episodio de Despierta tu Jefe, que vive en tu cabeza. Chao, chao, besitos. ¡Mua!